Buenos días, mi nombre es Diana Carolina Cortés y mis compañeros y yo video con la finalidad de exponer un poco sobre el proceso de liquidación de personas jurídicas. Para esto es necesario primeramente dar un pequeño bosquejo sobre la historia. Para que se configure la liquidación de una persona jurídica como primera medida, pues se debe cumplir la disolución de la misma, que es el rompimiento como tal de las relaciones de los socios frente al motivo del desarrollo del objeto social de la misma. A lo que hoy por hoy llamamos el régimen de insolvencia empresarial contenido en la ley 1116 del 2006. Históricamente el proceso de insolvencia ha sido marcado por 3 etapas, para lo cual algunos autores denominan etapa peligrosista, etapa inversionista y etapa aperturista. La primera consiste en el desarrollo del decreto 750 de 1940, el cual era bastante severo y denominaba este proceso que hoy por hoy denominamos régimen de insolvencia empresarial. En ese entonces era llamado el régimen de quiebra, considerando que el comerciante que se encontrara en mora del pago de sus acreencias laborales de forma injustificada era sujeto incluso de investigación penal. Sin embargo, trajo consigo por primera vez la figura del concordato, denominado concordato resolutivo, el cual consistía en tratar de llegar a un acuerdo amigable con sus deudores para evitar el fin que tenía someterse a este proceso. Se entiende que el siguiente paso a hacer la liquidación de la empresa, donde una vez disuelta la sociedad, en cuanto a los socios o a los acreedores, los liquidadores tienen que solicitar a la superintendencia la aprobación del inventario del patrimonio social, que por regla general se hará inscribiendo al registro mercantil, que lógicamente pues debe estar renovado cada año. Por motivo de la emergencia sanitaria del COVID-19, pues se entiende de que se hizo una prórroga por 3 meses adicionales, no hasta marzo, sino hasta el mes de junio, como se presentó en el año pasado, para hacer la renovación. Para hacer, lógicamente, la renovación del registro mercantil. Es decir, que si el registro mercantil no se encuentra renovado, pues la diligencia no va a tener validez alguna. El Código de Comercio, en el artículo 218, nos habla o nos trae unas causales de disolución de la sociedad comercial. Una de ellas sería que no se hizo la prórroga del contrato de sociedades por la terminación de la misma o por la terminación de la cosa relacionada con la explotación del objeto de la empresa. En la segunda etapa, llamada inversionista, ya se ahondó muchísimo más en estas figuras sobre los concordatos, denominándose así uno el concordato preventivo y el otro concordato potestativo obligatorio, con la finalidad de conservar la empresa como unidad de explotación económica. Asimismo, en la etapa aperturista, con el desarrollo de nuevas legislaciones, las cuales también se ahondó más en estas figuras, unificándolas y considerando que es un mecanismo idóneo para la conservación de la empresa y colocando en funcionamiento los principios que rigen hoy por hoy el régimen de insolvencia empresarial, como lo es la eficiencia y la negociabilidad, principios destacados en los que en medio de su historia se ha venido fortaleciendo.
La ley 550 del 1999 es importante resaltarla, ya que esta generó más agilidad y eficiencia en el trámite, siendo la última antes de perder vigencia. Ahora bien, con la ley 1116 del 2006, la que actualmente se encuentra vigente, establece el régimen de insolvencia empresarial en aplicación de sus principios, destacando el de eficiencia y negociabilidad. Se desarrolla unos parámetros indispensablemente para iniciar este proceso de liquidación de personas jurídicas, el cual nos compete. Para esto es necesario e indispensable primero iniciar el trámite de disolución de la empresa, cumpliendo con los requisitos establecidos en la mencionada ley, como presentando la solicitud, la cual debe contener todos los requisitos para su admisibilidad, iniciar un proceso de reorganización, un proceso de reestructuración, un proceso de decisión y demás, para ahora sí, una vez declarado este proceso de disolución, se pueda proceder al proceso de liquidación como resultado del no acuerdo en un proceso de reorganización. Y ese proceso de reorganización no es más que pretender la reorganización estructural de la empresa de forma operativa, administrativa, financiera, que evite llegar hasta el punto de su liquidación, y con ello las consecuencias que emanarían, como por ejemplo la extinción total de la empresa. Ahora, en ese mismo orden de ideas, considero que la ley 1116 del 2006 debe verse como una herramienta necesaria e importante que tienen los empresarios para poner fin a esas cargas económicas que no pueden solucionarse, ya que, según lo que se ha demostrado, en medio de todo ese proceso que requiere para llegar a a la declaratoria de un proceso de liquidación de la empresa, pues no hay otra cosa más que tener ese alivio en que todo pueda quedarse de forma legal. Se mencionó anteriormente, es de destacar que en medio de todo este proceso siempre hay una fase en la que tú debes propender por buscar soluciones para evitar llegar en sí a la extinción total de la empresa, como el uso de los concordatos, que busca llegar mediante una negociación a un acuerdo amigable en la que se puedan solucionar esos conflictos económicos entre deudores y acreedor, poniendo en marcha los principios del proceso de insolvencia empresarial, como lo es el de eficiencia, el de negociabilidad y otros. Otra situación sería la falta de menos de 3 accionistas, y esa sería una de las causales que nos trae este artículo. La sociedad se declara en quiebra, sería otra situación adicional que trae como causales, que lo vimos ante penúltima clase de insolvencia, y la mejor opción que tiene el representante legal es la aplicación de la ley de insolvencia. La disolución y la liquidación de personas jurídicas son dos actos jurídicos diferentes que tienen relación entre sí. Con la disolución nace el proceso liquidatorio de la entidad. Mediante la disolución se le reduce la capacidad legal a la entidad, porque esta entidad solo está facultada para realizar los actos que buscan su liquidación. Por ende, no puede seguir desarrollando su objeto social, salvo con fines de liquidación, liquidatorios. Con la liquidación se da fin a la persona jurídica y se cancela su matrícula o registro en la Cámara de Comercio. Las causales de disolución. La disolución de una sociedad puede provenir de una de las causales generales establecidas en la ley para cualquier tipo societario, artículo 218 del Código de Comercio. Además de estas, existen causales especiales para cada tipo de sociedad.
y las mismas se encuentran su regulación en el Código de Comercio. Primera, sociedad colectiva, artículo 319. Sociedades en comandita, artículo 333. Sociedades en comandita simples, artículo 351 y siguientes. Sociedades en comanditas por acciones, artículo 370. Y sociedades anónimas, artículo 457 del Código de Comercio. Observaciones para el registro de la disolución. Para poder efectuar el registro de la disolución, deberá llegarse a Cámara de Comercio una copia simple del acta en la que se apruebe la disolución y debe realizarse el nombramiento del liquidador. Esta dicha copia deberá ser autorizada por el secretario de la reunión o por alguno de los representantes legales de la sociedad. A partir de la declaratoria de disolución, al nombre de la entidad deberá adicionarse la expresión en liquidación. Si se llega a tratar de una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades, adjunta un documento o la resolución que autorice la reforma de liquidación. El proceso liquidatorio de una entidad. Una vez inscrito el documento de disolución, deberá procederse de esta manera. Primero, debe elaborarse un inventario y balance final de liquidación de toda la sociedad. Segundo, un proyecto de liquidación, el cual debe ser sometido a consideraciones del máximo órgano de la entidad. Una vez aprobado este proyecto, el mismo deberá consignarse dentro del acta final de la liquidación. Observaciones para el registro de la observación. Primero, el acta final de liquidación, además de los requisitos generales establecidos en el artículo 185 del Código de Comercio, deberá contener el balance final de liquidación o la indicación dentro del acta del valor de los activos resultantes o de remanente a distribuir de la sociedad. Dentro de eso también debe ir, en un evento en que la sociedad se liquide o posea un establecimiento de comercio, el mismo deberá ser adjudicado a otra sociedad o cancelado, dependiendo la ley 1429 del 2010. La disolución y liquidación de la sociedad puede sustituirse en un solo trámite, siempre que se tenga en cuenta confeccionado el inventario del patrimonio social, conforme a la ley, se verifique que este carece de un pasivo externo. De esta manera podemos dar por finalizado este video y la expresión y la determinación de la insolvencia económica en una persona jurídica. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias y hasta luego. When you're gonna stop